Sistema digestivo y sistema excretor, hecho por Leonardo Pazmiño y José Cárdenas. El aparato digestivo humano es el aparato encargado de ingerir los alimentos, degradarlos y de expulsar los restos no digeribles. El aparato digestivo humano es un tubo con un orificio de entrada, la boca, y uno de salida, el ano, en el cual se pueden distinguir diferentes regiones: la cavidad bucal, la faringe, el esófago, el estómago, el intestino delgado y grueso y varias glándulas anejas. La cavidad bucal es la cavidad por donde se ingiere el alimento. Está delimitada por los labios, las mejillas, el paladar duro y el paladar blando y por la base de la boca. Interiormente está recubierta por un epitelio húmedo denominado mucosa bucal. Las glándulas salivales. Hay tres pares de glándulas que segregan saliva. Estas están constituidas por agua, enzimas digestivas y mucina, que es una sustancia mucosa. Gracias a la saliva, el alimento se humedece y resulta más fácil su deglución. Se eliminan algunas de las bacterias acompañantes y se inicia la digestión de los glúcidos. Faringe. Es un conducto muy corto de 12 centímetros, que va desde el final de la cavidad bucal hasta el principio del esófago. Se comunica también con la laringe a través de la glotis, con las fosas nasales a través de las cuanas y con el oído medio a través de las trompas de Eustaquio. Esófago. Es el conducto comprendido entre la faringe y el estómago. Tiene una longitud de unos 25 centímetros. Al introducirse en él, el alimento se originan contracciones y relajaciones musculares anulares, que provocan el avance del bolo alimentario. Estómago. Es un órgano en forma de saco de 2,5 litros de capacidad y de paredes muy gruesas, debido a que posee tres capas de células musculares. En él se puede distinguir tres regiones. La región cardíaca es la que comunica con el esófago a través del esfínter. Región del fundus es la más grande y es la que corresponde a la gran curvatura. Región pilórica es la que comunica con el duodeno a través del esfínter. Hígado es un órgano voluminoso situado bajo el pulmón derecho que realiza varias funciones. Una de ellas es segregar a la bilis, que se almacena en la vesícula biliar. La presencia de alimento en el duodeno estimula la segregación de la bilis por el conducto cístico y después por el conducto coledoco, que desemboca en la ampolla de Vater. Por donde sale el duodeno, la bilis es la responsable de la emulsión de las grasas. Páncreas es una glándula doble, puesto que tiene una función exocrina y una función endocrina. El jugo pancreático pasa por los canales secretores a un conducto central, el canal de Wirsung, que desemboca en la ampolla de Vater y de ahí pasa al duodeno. Puede haber también otro conducto que desemboca en el duodeno, denominado conducto de Santorini. El intestino delgado es un tubo de unos 7 metros de longitud y unos 2,5 centímetros de diámetro. En él se pueden diferenciar tres sectores denominados. Duodeno es la primera parte del intestino delgado. Se comunica con el estómago a través de la válvula denominada pilorro. Tiene una longitud de unos 30 centímetros. En él se aboca la bilis, el jugo pancreático y el jugo intestinal, procedentes de las glándulas que están englobadas en sus paredes. El yeyuno es la parte intermedia del intestino delgado y también la de mayor tamaño. Presenta muchas curvaturas sobre sí mismo, las denominadas asas intestinales. Y león es la última parte del intestino delgado. Se comunica con el intestino grueso a través de la válvula ileocecal. El intestino grueso es la parte final del tubo digestivo. Es un conducto de unos 1,7 metros de longitud y unos 8 centímetros de diámetro. En su interior abundan las bacterias, la denominada flora bacteriana. En el intestino grueso se pueden diferenciar tres tramos, que son el ciego, que es la primera parte del intestino grueso. Su nombre hace referencia a que es un conducto sin salida. Al final presenta un apéndice vermiforme, que si no se vacía continuamente puede infectarse e inflamarse, y que si se perfora se produce una infección generalizada que puede provocar la muerte. El colon es la segunda parte del intestino grueso.
Esta va desde el final del intestino delgado, el ileón, con el cual comunica a través de la válvula ileocecal hasta el recto. En el intestino grueso se pueden diferenciar tres sectores denominados colon ascendente, colon transverso y colon descendente. El recto es la última parte del intestino grueso, finaliza en el ano. Dientes. Los dientes presentan una parte externa, la corona, y una parte interna, la raíz, y una parte intermedia, que es el cuello. Los dientes están constituidos por una sustancia denominada dentina o marfil. Básicamente es fosfato cálcico. La parte externa presenta además una cubierta de un material muy duro denominado esmalte. La raíz se une al hueso mandibular mediante una sustancia llamada cemento. En ese cuadro de dientes se presentan diferentes tipos de años en los que se van saliendo los dientes en niños, que va desde los 6 hasta los 12 años. Y las denominadas muelas del juicio varían su salida de los 17 a los 21 años. Proceso de digestión. La digestión es un proceso que permite aprovechar las sustancias nutritivas de los alimentos. Esta comprende las siguientes etapas. La ingestión es la entrada del alimento. La digestión de los alimentos es la degradación de los alimentos en moléculas muy pequeñas, capaces de entrar a las células. Puede ser mecánica, como la trituración que realizan los dientes, o química, como la acción de las enzimas digestivas. La absorción es el paso de los nutrientes desde el intestino a la sangre y a la linfa. Defecación es la expulsión al exterior de las sustancias que no se han podido digerir. La digestión en la boca. En la boca se producen dos tipos de digestión. Una digestión mecánica, denominada masticación, que se realiza por los dientes, y una digestión química que se realiza por la saliva al poner en contacto con el alimento, proceso que se denomina insalivación. Las glándulas salivales. Hay tres pares de glándulas denominadas parótidas, submaxilares y sublinguales. La saliva contiene agua en un 98%, mucina, una sustancia mucosa que facilita el paso de los alimentos, la enzima digestiva betialina, enzima que degrada el glúcido almidón hasta llegar a las moléculas de maltosa, la enzima digestiva maltasa, enzima que degrada la maltosa en dos moléculas de glucosa. La deglución. La deglución es el paso del alimento en la boca al esófago. Se realiza en tres etapas. El impulso del bolo alimentario hacia el fondo de la boca gracias al movimiento de la lengua, entrada del bolo en la faringe y el paso del bolo alimentario de la faringe al esófago. Las ondas peristálticas en el esófago. Son contracciones y relajaciones musculares anulares que facilitan el avance del bolo alimentario. La digestión química estomacal. El estómago presenta una capa interior denominada mucosa gástrica, que contiene varios tipos de glándulas especializadas en segregar las distintas sustancias del jugo gástrico. Estas son ácido clorhídrico, pepsinogen, factor de Castell, mucina y bicarbonato sódico. En el estómago se producen olas peristálticas, que son para mover los alimentos. La acción de la bilis en la digestión. La bilis está producida por las células del hígado. Si la persona está en ayunas, la bilis se acumula en la vesícula biliar, pero si en el duodeno hay alimento, la bilis se libera sobre él. Cada día se segregan unos 600 mililitros. La bilis, además de agua, contiene ácidos biliares, colesterol y lecitina, que son sustancias emulsionantes de las grasas, es decir, que realizan la misma función que los detergentes, que dispersan las grasas en el agua. Así facilitan su posterior digestión química y su absorción. La bilis también contiene bilirrubina, una sustancia amarillenta, y biliverdina, una sustancia verdosa, procedentes de la degradación de la hemoglobina.
Son las responsables de la corrosión de las defecaciones. La digestión debida al jugo pancreático. Las proteasas pancreáticas es la tripsina y quimiotripsina, que degrada las proteínas. La lipasa pancreática es la que degrada los lípidos. La amilasa pancreática es la que degrada el glúcido almidón. Formación del quilo. La masa pastosa que sale del estómago se denomina quino. Posteriormente, tras experimentar la digestión intestinal en el duodeno, se transforma en una masa más fina denominada quilo. La digestión debida al jugo intestinal. Las peptidasas intestinales degradan las proteínas a aminoácidos. La lipasa intestinal degrada los lípidos. Las disacáridas intestinales degradan los disacáridos en glucosas y otros glúcidos pequeños. La absorción intestinal. En el yeyuno, las pequeñas moléculas obtenidas son absorbidas a través de las vellosidades intestinales. Las pequeñas moléculas absorbidas de naturaleza glúcida o proteica, como la glucosa y los aminoácidos, respectivamente, pasan a los capilares venosos. Las pequeñas moléculas absorbidas de naturaleza lípida, como los ácidos grasos, pasan a los vasos linfáticos. La formación de las heces fecales. El quilo que pasa al intestino grueso contiene un 80% de agua. Las sustancias que no se han podido digerir y los restos de los jugos digestivos en el intestino grueso se reabsorben gran parte de esta agua, y debido a la flora bacteriana se consigue digerir muchas de las sustancias resistentes. El resto forma la denominada materia fecal, que sale por el ano. Enfermedades del aparato digestivo. Enfermedad de Crohn. La enfermedad de Crohn es una afección por la cual resultan inflamadas partes del tubo digestivo. Casi siempre compromete el extremo inferior del intestino delgado y el comienzo del intestino grueso. También pueden ocurrir en cualquier parte del tubo digestivo, desde la boca hasta el extremo del recto. La enfermedad de Crohn es una forma de enfermedad intestinal inflamatoria. La causa exacta de la enfermedad de Crohn se desconoce, pero se supone que es una afección que se presenta cuando el sistema inmunitario del propio cuerpo ataca por error y destruye el tejido corporal sano, que es un trastorno autoinmune. Cuando partes del tubo digestivo permanecen hinchadas o inflamadas, las paredes intestinales resultan engrosadas. Los factores que pueden jugar papel en la enfermedad de Crohn incluyen los gérmenes y los antecedentes familiares. Los factores ambientales. Tendencias del cuerpo a reaccionar en forma exagerada a bacterias normales en los intestinos. Y el tabaquismo. La enfermedad de Crohn puede ocurrir a cualquier edad. Más a menudo se presenta en personas entre los 15 y 35 años. Síntomas. Los síntomas dependen de la parte del tubo digestivo afectada. Estos síntomas fluctúan de leves a graves y pueden aparecer y desaparecer con periodos de reagudización. Los principales síntomas de la enfermedad de Crohn son dolor abdominal con cólicos, fiebre, fatiga, falta de apetito y pérdida de peso. Sensación de que necesita defecar, aun cuando sus intestinos ya estén vacíos. Esto puede implicar esfuerzo, dolor y cólicos. Diarrea acuosa, la cual puede tener sangre. Otros síntomas pueden incluir estreñimiento, úlceras, drenaje de pus, moco o heces, hinchazón y dolor articular, úlceras bucales, sangrado rectal, encías sangrantes y protuberancias rojas y sensibles bajo la piel que pueden convertirse en úlceras cutáneas. El tratamiento. Los consejos para manejar la enfermedad de Crohn suelen ser una dieta correcta y buena nutrición. Eso quiere decir que debemos consumir una alimentación sana y bien balanceada, que incluya suficientes calorías, proteínas y nutrientes de una variedad de grupos de alimentos. No se ha demostrado que alguna dieta específica mejore o empeore los síntomas de la enfermedad de Crohn.
Los tipos de problemas relacionados con alimentos pueden variar de una persona a otra. Algunos alimentos pueden empeorar la diarrea y los gases. Para ayudar a aliviar los síntomas, se debe tratar de comer cantidades pequeñas de alimento a lo largo del día, beber mucha agua, evitar los alimentos grasos, grasosos o fritos y las salsas. Evitar los alimentos ricos en fibra, como los frijoles, nueces, semillas y palomitas de maíz. Reducir los productos lácteos. Evitar los alimentos que usted sabe que le causan gases, como los frijoles o algunos vegetales de la familia de los repollos, como el brócoli. Y evitar alimentos picantes. Una buena solución sería la atención médica por parte de vitaminas y minerales adicionales que podamos necesitar, como suplementos de hierro, suplementos de calcio y vitamina D y vitamina B12. La peritonitis. La peritonitis es la inflamación del peritoneo, una membrana suave que recubre las paredes abdominales internas y los órganos dentro del abdomen, la cual generalmente ocurre a causa de una infección bacteriana o micótica. Hay dos tipos de peritonitis. La peritonitis bacteriana, espontánea. A veces la peritonitis se desarrolla como una complicación de una enfermedad hepática, como la cirrosis o de una enfermedad renal. Y la peritonitis secundaria. La peritonitis puede producirse por una ruptura o perforación en el abdomen o como una complicación de otras enfermedades. Algunos de los síntomas de la peritonitis son dolor abdominal o sensibilidad al tacto, hinchazón o sensación de pesadez en el abdomen, fiebre, náuseas y vómitos, pérdida de apetito, diarrea, baja producción de orina, sed, incapacidad de defecar o echar gases, fatiga y desorientación. Si no se trata a tiempo, la peritonitis puede ser mortal. Es necesario consultar a un médico de inmediato si tiene sensibilidad o dolor intensos en el abdomen, hinchazón abdominal o una sensación de pesadez junto con lo siguiente: fiebre, náuseas, vómitos, baja producción de orina, sed y incapacidad de defecar o echar gases. Los procedimientos médicos que suelen provocar una peritonitis suele ser una perforación del apéndice, una úlcera estomacal o una perforación del colon, la pancreatitis, la diverculitis y algún traumatismo. Hay unas afectaciones médicas que pueden producir peritonitis. Estas son diálisis peritoneales. La peritonitis puede ocurrir en personas que se someten a un tratamiento de diálisis. Otras afecciones médicas suelen ser afecciones como la cirrosis hepática, la apendicitis, la enfermedad de Crohn, úlceras estomacales, diverculitis y pancreatitis. Y también suele ser provocada por antecedentes de peritonitis. O sea que una vez que se haya obtenido la peritonitis, el riesgo de que ocurra de nuevo puede ser mayor que en el caso de que alguien nunca lo haya tenido. Y algunas soluciones son los antibióticos, que en la visita de un médico es probable que se administren un ciclo de antibióticos para combatir la infección y permitir que ésta se propague. El tiempo y la duración del tratamiento con antibióticos dependerá de la gravedad de la enfermedad y del tipo de peritonitis que tenga. Es posible que administren un antibiótico que trate una amplia gama de bacterias hasta que los médicos tengan más información sobre las bacterias específicas que causan la infección. Luego podrían determinar un antibiótico con mayor precisión. Cirugía. A menudo es necesario realizar una cirugía para extraer el tejido infectado. Esto es tratar la causa subyacente de la infección y prevenir que la infección se propague, en especial si la peritonitis se debe a la perforación del apéndice o estómago o colon. Otros tratamientos. Según los síntomas, el tratamiento que se reciba mientras
te encuentres en un hospital, probablemente comprenda de la administración de analgésicos, líquidos administrados por un tubo, líquidos por vía intravenosa, oxígeno y en algunos casos una transfusión de sangre. Cirrosis. La cirrosis es una etapa tardía de la cicatrización, fibrosis del hígado, producto de muchas formas de enfermedades hepáticas como la hepatitis y el alcoholismo crónico. La cirrosis por lo general no da señales ni tiene síntomas hasta que las lesiones hepáticas se hacen graves. Cuando si hay signos y síntomas, estos pueden incluir fatiga, aparición de hemorragias o hematomas con facilidad, pérdida de apetito, náuseas, hinchazón de piernas, pies y tobillos, pérdida de peso, picazón en la piel, decoloración amarilla en la piel y en los ojos, acumulación de líquido en el abdomen, vasos sanguíneos en forma de arañas en la piel, enrojecimiento de las palmas en las manos. En las mujeres se suele dar la ausencia o pérdida de periodos no relacionados con la menopausia. Y en los hombres suele tener la pérdida del deseo sexual, engranamiento de los senos, la ginecomastia o atrofia o la atrofia testicular. A esas causas se suelen incluir eh, la, la razón suele ser el abuso crónico del alcohol, la hepatitis viral crónica, como la hepatitis B, C y D, acumulación de grasas en el hígado, acumulación de hierro en el cuerpo, la fibrosis quística, el cobre acumulado en el hígado, las vías biliares mal formadas, déficit de alfa-1 antipiricina, trastornos hereditarios del metabolismo de azúcar, desorden digestivo genético, enfermedades del hígado causadas por el sistema inmunitario del cuerpo, destrucción de las vías biliares, endurecimiento y cicatrización de las vías biliares, infección como sífilis o brucelosis y medicamentos incluidos el metotrexato o la isoniazida. La prevención. Para reducir el riesgo de padecer cirrosis, se deben seguir pasos para cuidar el hígado, como no beber alcohol, mantener una alimentación sana, mantener un peso saludable y tratar de reducir el riesgo de obtener hepatitis, no compartiendo agujas y no teniendo relaciones sexuales sin protección. El tratamiento. Para la cirrosis depende de su causa y de la medida del daño al hígado. Los objetivos de tratamiento son de hacer más lenta la progresión del tejido cicatricial en el hígado y de prevenir o tratar los síntomas y las complicaciones de la cirrosis. Si el daño del hígado es grave, quizás se necesite internarse en un hospital. En la etapa temprana de la cirrosis se puede minimizar el daño hepático si se trata de la causa base. Entre las opciones se incluyen el tratamiento para la dependencia de alcohol, la pérdida de peso, medicamentos para controlar la hepatitis, medicamentos para controlar otras causas y síntomas de la cirrosis. Tratamiento para complicaciones de la cirrosis. Suelen ser exceso de líquido en el cuerpo, cuando una dieta baja en sodio y medicación para prevenir la acumulación de líquido en el cuerpo puede ayudar a controlar la ascitis y la hinchazón, y una acumulación de líquido más grave que puede necesitar de procedimientos para drenar líquido o cirugía para liberar presión. Hipertensión portal. Algunos medicamentos para la presión arterial pueden controlar el aumento de presión en las venas que llevan sangre al hígado y prevenir una hemorragia grave. También suelen darse infecciones, que para eso se deben de recibir antibióticos y otros tratamientos para aquellas infecciones. Para eso los médicos suelen recomendar vacunas para la influenza, la neumonía y la hepatitis. Una solución muy fuerte para contrarrestar la cirrosis suele ser una cirugía de trasplante de hígado,
que eso se da en casos de cirrosis avanzada, cuando el hígado deja de funcionar y un trasplante de hígado puede ser la única opción de tratamiento. A continuación, unas puntualizaciones sobre el proceso de excreción. El sistema excretor. Como habíamos dicho, el sistema excretor es el que realiza la expulsión al exterior de los productos perjudiciales que existen en nuestra sangre y en nuestro cuerpo. Existen también varias formas en las que se puede representar el sistema excretor. Por ejemplo, la piel, el hígado, los pulmones y los riñones. La piel es la encargada de excretar el agua y las sales minerales. Y esto lo hace al hacer su función de controlar la temperatura del cuerpo, refrescándolo con el sudor. El hígado. El hígado es el que regula la mayor parte de los niveles químicos en la sangre y también excreta el producto llamado bilis. La bilis es la que ayuda a descomponer las grasas y las prepara para una posterior digestión o también una absorción. Los pulmones. A pesar de que los pulmones no son de este sistema, también pueden ser incluidos en este, ya que ayudan con la expulsión del dióxido de carbono al nosotros respirar. Los riñones. La función de los riñones es filtrar la sangre y eliminar los desechos y los excesos de agua para producir la orina. El aparato urinario humano. En este, la orina fluye de los riñones a la vejiga a través de los dos tubos llamados uréteres. La vejiga es la que almacena la orina y en esta después se secreta por la uretra. Los riñones. Los riñones son dos órganos con forma de habichuela. Estos filtran la sangre y separan la urea y el exceso de las sales, haciendo la orina. Los uréteres son los dos conductos que transportan la orina de los riñones hacia la vejiga. La vejiga es una bolsa con una capacidad de 350 y 100.500 centímetros cúbicos, la cual recibe la orina, la almacena y la expulsa. Finalmente, la uretra. La uretra también es un conducto, pero en la cual pasa la orina afuera del cuerpo. La anatomía macroscópica del riñón. En el riñón se encuentran varias capas y estas son tres. Estas capas son unas capas de tejido y la cápsula renal es una membrana transparente y fibrosa que es como una capa externa del uréter. Esta cápsula renal sirve para aislar al riñón de posibles infecciones. La zona cortical. Como habíamos dicho, el riñón consiste en varias capas: la cápsula renal y la zona cortical, la zona medular y la pelvis renal. En la zona cortical se recibe un 90% del flujo sanguíneo para la función renal. La zona medular. La zona medular es la parte más interna del riñón. En esta parte es la cual se produce la orina y en esta se contienen millones de nefronas que son las que componen las pirámides renales. La pelvis renal. La pelvis renal es la parte en la que está más próxima al uréter en el riñón. La pelvis renal tiene una forma de embudo y es la que recolecta la orina y la transporta. La anatomía microscópica del riñón.
En el riñón existen varios o 1 millón de nefronas. Las nefronas son estructuras que presentan una cabeza globosa. Estos son denominadas corpúsculo de Malpighi. Después, estos son seguidos de un largo conducto doblado con forma de U. Este es llamado túbulo renal. El túbulo renal es el que regula la excreción de soluto y es casi independiente del resto. Finalmente, en el corpúsculo de Malpighi se puede diferenciar una densa red de capilares sanguíneos y también una especie de copa que los rodea, esta llamada cápsula de Bowman. Y la cápsula de Bowman es una unidad renal en forma de una grande hueca en la que se realiza el filtrado de las sustancias que se van a excretar. Como podemos ver en el dibujo, está la cápsula de Bowman y el glomérulo. La formación de la orina. Existen varias etapas para la formación de la orina y en este proceso se pueden distinguir 4. La primera etapa es la filtración y esta es debido a la presión dentro de los capilares sanguíneos del glomérulo, que sale el agua y las sustancias disueltas del bajo peso molecular. En estas se pueden diferenciar la sal, la urea, la glucosa y los aminoácidos. Sin embargo, estos no son glóbulos rojos ni moléculas grandes como las proteínas. El segundo paso es la reabsorción de solutos. En este, el túbulo contorneado proximal hace que unas proteínas especiales de la membrana se extraigan del interior los iones sodio, la glucosa y los aminoácidos, que vuelven a la sangre y solo permanece en su interior la urea. Resorción del agua. En el túbulo descendiente de la asa de Henle, al ser permeable y al agua y al ion, atraviesa una zona alta de salinidad. En esta se produce la salida de agua por un exceso y proceso llamado ósmosis y se da la entrada al ion sodio. El último paso es la segunda extracción de iones sodio y segunda reabsorción de agua. En esta segunda extracción, en una formación se realiza el resto del recorrido y gracias a unas proteínas especiales de la membrana de las células, el túbulo contorneado distal y el túbulo colector, se puede realizar la formación de la orina. En el túbulo recto ascendente del asa de Henle existe una parte impermeable, por la cual las siguientes dos y los últimos tramos son permeables al agua. En estos túbulos o tramos se produce la ósmosis y la segunda reabsorción del agua, con lo cual la orina en formación se concentra mucho, y el resultado final de la orina es un líquido muy rico en urea y ácido úrico. Estas dos son sustancias muy tóxicas para nuestro cuerpo. Las otras formas de excreción. Como habíamos dicho antes, el sudor es una de ellas, y es una de las principales formas de excreción. Sin embargo, también existe la secreción de la bilirrubina en la bilis y de las sales en las lágrimas. La composición del sudor es 99% agua, 0,60% de sales minerales y 0,40% de urea, creatinina y ácido úrico. Las glándulas sudoríparas producen el sudor a partir del agua que ha salido de los capilares sanguíneos por filtración. Enfermedades del aparato urinario. Existen varias enfermedades del aparato urinario y las principales son
la cistitis, la insuficiencia renal, la uretritis y muchas otras más. En este caso yo voy a hablar de tres: la cistitis, los cálculos renales y la prostatitis. La cistitis es también denominado la inflamación de la vejiga, y la mayoría de veces esta inflamación es causada por una infección bacteriana. También se llama infección urinaria. Esta es una infección a la vejiga que puede ser muy dolorosa y muy molesta, y se puede volver un problema grave de salud. La cistitis aparece con menos frecuencia debido a la reacción de medicamentos, radioterapia o irritantes potenciales para la higiene femenina. La cistitis también aparece debido a otra complicación de una enfermedad. El tratamiento para la cistitis es los antibióticos, pero el tratamiento para otro tipo de cistitis se puede dar dependiendo de la causa de este. Los síntomas de la cistitis son la necesidad de orinar, también la sensación de ardor al orinar frecuentemente y constante, pero en pequeñas cantidades, sangre en la orina y fiebre baja. Los cálculos renales. Los cálculos renales son también llamados nefrolitis, que son unos depósitos duros formados de minerales y de sales que se forman dentro de los riñones, como podemos ver en la imagen. Esto es como unos pequeños trozos de piedra que son duros y compactos. Esto se puede deber debido a la dieta, el exceso del peso corporal o algunas afecciones médicas y ciertos suplementos de medicamentos. Los cálculos renales pueden afectar a cualquier parte de las vías urinarias, desde los riñones hasta la vejiga. En general, estos cálculos forman cuando la orina se concentra y esta permite que los minerales se cristalicen y se unan. Es muy doloroso al expulsar los cálculos renales, ya que estos no producen un daño permanente, pero según sea el caso, se puede producir varios daños. También es posible que se pueda controlar tomando analgésicos y demasiada agua. Y también para expulsar el cálculo renal se necesita hacer posible o una cirugía o también la extracción a través de las vías urinarias. Los síntomas de los cálculos renales no suelen ser muy graves, ya que al comenzar casi no se dan cuenta, pero después de algún tiempo se podrían experimentar siguientes signos muy dolorosos. Por ejemplo, el dolor constante en los costados de la espalda, debajo de las costillas. Un dolor que se propaga hacia la parte baja del abdomen y de la ingle. Y un dolor que llega con una intensidad fluctuosa. También un dolor o sensación de ardor al orinar. Finalmente, la prostatitis. La prostatitis es la hinchazón e inflamación de la próstata. La prostatitis con frecuencia provoca dolor al dificultad al orinar. Estos son otros síntomas como por ejemplo dolor en la ingle, en la zona pélvica o los genitales. Y muchas veces los síntomas son parecidos a los de la gripe. La prostatitis por lo general afecta a hombres de todas las edades, pero más frecuentemente a los de 50 años y menos.
Esta enfermedad se debe a varias causas, pero muchas veces no se sabe cuál es la causa principal. Por ejemplo, puede ser una afección bacteriana y normalmente se trata con antibióticos. Según la causa de la prostatitis, se puede mejorar rápidamente, ya sea por sí sola o con un tratamiento. Sin embargo, algunos de tipos de prostatitis saben durar meses o se vuelven muy recurrentes. Otros signos o síntomas de la prostatitis pueden incluir el dolor o sensación de ardor al orinar, la dificultad para orinar, necesidad urgente de orinar, sangre en la orina, eyaculación dolorosa y otros síntomas parecidos a las de la gripe. La causa principal de la prostatitis es provocada generalmente por cepas comunes en bacterias. Y esta afección puede comenzar cuando las bacterias en la orina se filtran en la próstata. Bueno, como había dicho antes, este se trata al utilizar antibióticos y si estos no eliminan las bacterias de la próstata, pueden reaparecer difícilmente y es muy difícil de tratarla. Esto fue todo acerca del sistema excretor y digestivo y del sistema urinario.